Ok. La dirigida número 7, como leen ahí, es un repaso. Y vamos a empezar leyendo el ejercicio 1. Nos dice, los analistas del Banco Central de una economía pequeña realizan una investigación sobre el comportamiento del tipo de cambio de largo plazo. Dentro de sus conclusiones mencionan que es muy probable que una depreciación importante de la moneda local durante los siguientes años. Entonces, el Banco Central está previendo que el tipo de cambio de largo plazo se modifique, ¿no? Entonces, pongamos acá. Nos dice que va a haber una depreciación. Depreciación. Están esperando una depreciación a largo plazo, lo cual es sinónimo a decir de que los soles pierden valor y eso es sinónimo de que el tipo de cambio aumenta, ¿no? El tipo de cambio era la cantidad de soles que deberíamos dar por $1. Entonces, si la moneda doméstica, que es el sol, se deprecia, quiere decir que podemos comprar menos dólares por cada sol, o que es lo mismo que cada dólar nos va a costar más. Entonces, tenemos que pagar más soles por la misma cantidad de dólares. Entonces, por eso que el tipo de cambio aumenta. Y en este caso, como se dice que es de largo plazo, sería el tipo de cambio de largo plazo que dijimos E sub 0, ¿no? En otras ecuaciones. Entonces, ese es el contexto que nos están planteando. Y nos dice en la parte A, compara el efecto de este evento sobre una economía de precios fijos versus una economía tipo ISLM. Entonces, este shock, digamos así, de una depreciación, puede tener efectos distintos en una economía de precios fijos que en una economía de tipo ISLM. Entonces, si se dan cuenta, no nos están dando ninguna ecuación, pero cuando no nos dan ecuaciones, nosotros vamos a plantear el modelo estándar. Y el modelo estándar es el que hemos visto en la dirigida número 5. Entonces, de memoria más o menos, yo sé que ese modelo dice lo siguiente. Dice que el consumo depende del consumo autónomo, más una propensión marginal a consumir, por el ingreso disponible. El ingreso disponible es simplemente mi ingreso total menos los impuestos que pago, y esos impuestos que pago usualmente son una tasa impositiva por ingreso, que es lo mismo decir 1 menos T por Y. También sé que mi inversión es igual a una inversión autónoma menos una sensibilidad de la inversión frente a cambios en la tasa de interés. La tasa de interés está relacionada negativamente con la inversión, porque mientras más caro es sacar un préstamo, menos préstamos se sacan de los bancos y eso es menos inversión. Además, sé que el gobierno, según el modelo estándar que hemos visto, es un gasto del gobierno autónomo, que es sub 0. Las exportaciones, vamos a poner X, dependen de dos cosas. Primero dependen del PBI foráneo y depende del tipo de cambio. En el caso del PBI foráneo, depende positivamente. Vamos a poner acá un X sub Y, que sería la sensibilidad de las exportaciones frente a cambios en el PBI foráneo. Y el tipo de cambio también depende positivamente, ¿no? Aumenta el tipo de cambio, eso quiere decir que los exportadores reciben más soles por la misma cantidad de dólares que antes recibían. Sería más XE. Y en el caso de las importaciones, depende solamente de cuál es la capacidad adquisitiva de los peruanos para comprar. Entonces, solamente depende del PBI peruano multiplicado por un MI. ¿Qué más? Bueno, si se dan cuenta, puede variar, ¿no? Creo que acá le pusimos IMY, ¿no? Así, IMY. Eso no importa. La nomenclatura es lo que menos importa. Lo que al final importa son las relaciones. Son los signos y
qué efecto tiene uno sobre otro, ¿no? Si tiene un efecto positivo, un efecto negativo, se relacionan positivo o negativamente. Entonces, esto es lo que yo más o menos recuerdo del modelo estándar. Y cuando hagan cualquier ejercicio donde no les dan las ecuaciones, tienen que pensar en ese modelo estándar. ¿Y por qué se le llama estándar? Porque es el comportamiento habitual, ¿no? El comportamiento habitual es que si aumenta la tasa de interés, cae la inversión. El comportamiento habitual es que se aumenta los ingresos de las personas, consumen más. Hay excepciones, como en el caso que vimos en la calificada, donde la inversión se relacionaba positivamente, la tasa de interés se relacionaba positivamente con la inversión, ¿no? Pero son excepciones. Si no les dan ninguna ecuación, es porque es el modelo estándar. Entonces, finalmente, todo esto termina caracterizando mi mercado de bienes, ¿no? Que es la IS. Y yo sé que el equilibrio en la IS es cuando la producción es igual a la demanda agregada, y la demanda agregada es simplemente la sumatoria de todo lo que consumen todos los agentes de la economía. Las familias consumen C, las empresas consumen I, el gobierno consume G, el sector externo consume exportaciones menos las importaciones. ¿Por qué las importaciones son negativas? Por la razón siguiente. Cuando nosotros estamos comprando un polo de China, estamos dejando de comprar un polo a la producción nacional. Entonces, ¿no? Nosotros tenemos dos alternativas, comprar lo nacional o comprar lo externo. Entonces, cuando compramos al exterior, de alguna forma estamos dejando de comprar a la economía doméstica. Por eso es el signo negativo. Eso sería el mercado de bienes. El mercado monetario, por otro lado, sabemos que el equilibrio está cuando la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. La demanda de dinero, M minúscula D, también puede ser M mayúscula D entre precio. Eso simplemente estamos diciendo que este MD mayúscula es la oferta, pero la demanda nominal que corregida por los precios es la real. Eso ya lo explicamos en la clase anterior. Es como si tuviéramos un billete de 100 soles, con esos 100 soles, lo que realmente puedo consumir, tengo que verlo en bienes, ¿no? Si cada pan está a un sol, ese 1000 soles equivale a 1000 panes, ¿no? Puedo tener 1000 soles, pero quizás cada pan está a 5 soles. Entonces, en realidad, mi capacidad con ese dinero no es el mismo. Por eso tengo que corregir esa cantidad de billetes respecto al precio que está en la economía. Y la demanda de billetes o de dinero depende de dos cosas principalmente. Uno, de cuán bien le vaya a la economía, cuán bien de su PBI, y también depende de la tasa de interés. Depende de cuán bien le vaya al PBI o a la economía, porque mientras más transacciones haya, más dinero necesito para hacer las transacciones. Por eso hay una relación positiva. Por otro lado, hay una relación negativa con la tasa de interés, porque mientras más caro es el dinero, más caros son los préstamos y por tanto se demandan menos préstamos, que es lo mismo que se demanda menos dinero. Entonces hay una relación positiva y una relación negativa. Y ahí le puedo poner algunas sensibilidades, ¿no? No recuerdo qué sensibilidades utilizamos, pero eso es lo de menos. Yo le puedo poner un K0 acá y un K1 acá. Son simplemente parámetros, no me importa cómo lo escribo. Y finalmente me dicen que la oferta de dinero es una constante. ¿Por qué? Porque el Banco Central es el que pone el dinero en la economía, así que el Banco Central determina exógenamente cuánta cantidad de dinero hay. Entonces, se reúnen ellos en su directorio y deciden cuánto dinero debe haber en la economía. Y eso es totalmente arbitrario para nosotros, ¿no? Pueden tener sus razones ellos, pero para nosotros que somos los agentes es algo dado, algo exógeno, no se puede modificar por nosotros.
Entonces, todo esto va a caracterizar la LM. Más o menos con eso, que si se dan cuenta, no tiene nada de complejidad, ¿no? Simplemente es tener en la mente cómo se comportan las personas y cómo se comportan las empresas, ¿no? Simplemente las ecuaciones están recogiendo cómo es la realidad. Entonces, con eso puedo hacer el análisis que me están pidiendo. Como me piden solamente análisis matemático, perdón, analítico y gráfico y no me piden el matemático, entonces no necesito hacer el despeje, ni crear mi curva IS, ni mi LM. Simplemente lo hago intuitivamente. Ahí, bueno, acá nos falta una ecuación, ¿no? Nos falta la ecuación de... Bueno, nos faltan dos ecuaciones en realidad. Acá nos falta la tasa de interés real, que sería igual a la tasa de interés, pero tasa de interés real, pero nominal es igual a la tasa de interés real más inflación esperada. Y acá nos faltaría nuestra ecuación que dice que el tipo de cambio es igual al tipo de cambio más una sensación. Voy a escribirlo más abajo, o arriba mejor. El tipo de cambio actual depende del tipo de cambio de largo plazo más una sensibilidad que multiplica la discrepancia en la tasa de interés nacional con la tasa de interés internacional. Entonces, ¿cómo pongo eso? R doméstico menos R internacional. Y esto tiene una relación, que puse positivo, pero es negativo. Ya que hago una sensibilidad cualquiera. La nomenclatura es lo de menos. Seguro que en la dirigida 5 pusimos otra nomenclatura, pero como es un parámetro no importa. Pueden ponerle cualquier nombre a ese parámetro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tipo de cambio, más o menos, en el largo plazo, bueno, en el corto plazo fluctúa, ¿no? Sube y baja. Pero en el largo plazo hay como una estabilidad. ¿Mm? Y estas subidas y bajadas, que son de corto plazo, están determinadas por esta discrepancia en la tasa de interés nacional con la tasa de interés internacional. Entonces, si la tasa de interés nacional es mayor a la tasa de interés internacional, quiere decir que si yo tengo un montón de dinero, prefiero guardarlo en un banco peruano que en un banco extranjero, porque el banco peruano me está pagando más tasa de interés. Entonces, eso va a hacer que el resto del mundo traiga un montón de plata a Perú, entonces entran divisas. Y como entran divisas, se hacen abundantes los dólares. Y como el tipo de cambio, hay abundancia de dólares, cuando hay abundancia de cualquier cosa, su precio baja, entonces el tipo de cambio baja. Y cuando sucede lo contrario, cuando R doméstico es menor a R internacional, quiere decir que si yo tengo un montón de dinero, prefiero ponerlo en un banco internacional porque me va a pagar más tasa de interés que un banco en el Perú. Entonces, toda la gente va a sacar sus dólares para llevárselos a otro país. Entonces, salen divisas, salen dólares. Eso hace escasos los dólares o las divisas en nuestro país. Y como cualquier cosa escasa, como cualquier bien escaso, su precio sube. Y en este caso, el precio es el tipo de cambio. Entonces, a esto se refiere. En este caso, como me están diciendo que el E0 está aumentando, entonces lo que está sucediendo es que este E0 se está moviendo ahí y por tanto se espera que las fluctuaciones sean en un mayor nivel, ¿no? Entonces, eso solamente para explicar por qué existe esa relación entre tipo de cambio y la discrepancia de la tasa de interés entre tasa de interés nacional y tasa de interés internacional. Ok,
Entonces yo analizo así. Aumenta el tipo de cambio a largo plazo. Según esta ecuación que hemos visto ahorita, si aumenta el tipo de cambio a largo plazo, aumenta el tipo de cambio de corto plazo. Ese tipo de cambio de corto plazo aparece en mi ecuación de exportaciones. Entonces mis exportaciones van a aumentar. Si mis exportaciones aumentan, yo sé que mis exportaciones están acá. Entonces, como es parte de la demanda agregada, aumenta la demanda agregada. Y eso va a corresponder a que la demanda agregada va a ser mayor a la producción. Como la producción es más o menos constante, en el corto plazo es difícil cambiar la producción. Si quieres cambiar la producción, deberías tener una nueva planta, comprar nueva maquinaria, y eso demora, ¿no? Entonces hay una discrepancia por un momento, un desequilibrio, donde hay más demanda que oferta, más demanda que producción, ¿no? Entonces, si estamos en el entorno de precios fijos, la principal característica de precios fijos era que el Y era constante, ¿no? Era constante porque estábamos en un nivel potencial. Y en un nivel potencial se está produciendo con todos los insumos disponibles. Todos los trabajadores están empleados, todas las máquinas están funcionando a su capacidad máxima, todos los insumos están siendo utilizados. Entonces solamente existe ese PI potencial y es constante. Pero acá me está diciendo que hay más demanda que producción. Entonces, lo que yo diría sería, el Y tiene que aumentar para compensar esa demanda. Pero resulta que el Y no pudo moverlo. Entonces, esto es imposible. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Como hay menos demanda que producción, y esta producción es constante, la gente no va a gastar todo su dinero, sino va a ahorrar. La gente va a ahorrar, ¿no? Porque están demandando poco y hay una producción alta. Hay un exceso de demanda. Entonces la gente está ahorrando y vimos que el ahorro es sinónimo de inversión. ¿No? Si la gente ahorra, hay más fondos prestables en la economía. Como hay más fondos prestables, la tasa de interés en esta economía va a caer, ¿no? Hay un montón de dinero para prestar, entonces el costo de ese dinero va a caer. La tasa de interés, perdón, al revés, va a aumentar. Demanda agregada mayor a Y. No, estamos al revés, perdón. Acá la gente no ahorra, sino al contrario. Hay más demanda que producción, entonces la gente hace lo contrario, ¿no? Desahorra. Si tenía algún ahorro, ahora lo está utilizando para comprar bienes. Y cuando hay desahorro, estoy equivocando en el signo. Como hay desahorro, la gente tenía en el banco seguro algo de dinero y lo está sacando. Por tanto, el banco tiene menos dinero para prestar. Si tiene menos dinero para prestar, quiere decir que los fondos prestables están cayendo. Hay menos dinero para prestar. Entonces, como hay poco dinero para prestar, el dinero es escaso, entonces el costo del dinero tiene que aumentar. Y la tasa de interés aumenta. ¿Eso qué va a ocasionar luego? Que la inversión se vea desincentivada, ¿no? Si se va a desincentivar la inversión es parte de la demanda agregada, entonces va a caer. Entonces, si esto cae y esto ha aumentado, con estos dos se va a corregir el equilibrio, donde vamos a regresar a la demanda agregada igual a nuestro Y potencial.
Entonces, esa es la forma en la cual se llega a un equilibrio cuando estamos en precios fijos. Si lo graficamos, tendríamos así. Acá tengo R, acá tengo Y. Si yo grafico mi S, como mi S es la típica, yo sé que mi S tiene pendiente negativa, mi LM tiene pendiente positiva, porque es la típica, es el modelo estándar. Pero en este caso hay algo interesante. La LM no va a tener en el modelo de precios fijos, va a tener esta forma. En cualquier ejercicio que tengan precios fijos, la LM va a tener esta forma. ¿Por qué? Porque me está diciendo lo siguiente. Cuando yo he analizado todo este evento acá, todo eso era el mercado de bienes. No utilicé ninguna ecuación de mercado monetario. Todo ese mercado de bienes, al final lo que modificó es la tasa de interés, ¿no? La variable que ajustó este desequilibrio fue la tasa de interés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi endógena en el modelo, en el mercado de bienes, es el R. Entonces, como R se determina en el mercado de bienes, en mi mercado monetario se debe determinar mi otra endógena. Y mi otra endógena es Y. Entonces, es la LM, el cual debe determinarme por sí sola cuál es mi Y potencial. Por eso es que es una Y totalmente vertical que está justo en el nivel de Y rayita. Y ese sería el equilibrio. Entonces, hemos dicho que si el aumento del tipo de cambio genera mayor demanda, eso quiere decir que el mercado de bienes está mejor, ¿no? Ha aumentado la demanda agregada. Y cuando el mercado de bienes está mejor, la IS se mueve hacia la derecha. Esta IS se mueve así. Y el nuevo equilibrio sería este punto B. Y en ese nuevo punto B hay una nueva tasa de interés, pero hay la misma producción. Y coincide exactamente con lo que vimos, ¿no? Acá la producción se mantuvo constante, pero la tasa de interés tuvo que aumentar. Entonces, eso es el ejemplo de precios flexibles, que es un poco complicado porque tiene esta restricción de que no se puede modificar Y, ¿no? María. Sí, Diego, disculpa, ¿no pasaba que el R bajaba porque hay una mayor oferta de fondos prestables? Solo que creo que, como diste el otro ejemplo, cambiaste que a que R sube. Sí, sí, en el momento que hice ese error, cometí ese error, estaba pensando en demanda agregada menor a Y. Cuando la demanda agregada es menor a Y, quiere decir que las personas no están consumiendo todo lo que produce la economía. Entonces, como no consumen todo lo que produce la economía, están ahorrando, no están gastando todo su ingreso. Recuerda que este PBI es también sinónimo de ingreso, ¿no? Hemos dicho que puede ser tomado como ingreso o como producción, es equivalente. ¿Por qué? Porque todo lo que se produce, cuando se vende, se convierte en ingreso para alguien, ¿no? Yo produzco laptops, ese es mi producto Y. Una vez que los vendo, me van a dar un dinero y ese dinero lo voy a repartir entre todos los que participaron en la producción de la laptop, entre el trabajador, el que dio las máquinas, entre el capitalista, entre todos. Entonces, la producción es equivalente al ingreso, al fin y al cabo. Okay. Entonces, acá estamos diciendo que el ingreso es menor a la demanda agregada. Entonces, eso quiere decir que las personas no están demandando o no están comprando todo, no están gastando todo su dinero. Como no están gastando todo su dinero, hay una parte que están ahorrando.
Y ese ahorro, que lo van a poner a un banco seguro, luego el banco lo va a disponer para prestar a las empresas. Entonces, hay y cuando algo es abundante, el precio cae, ¿no? Entonces, si hay un montón para prestar, el costo de esos préstamos cae. En nuestro ejemplo sucede lo contrario. La demanda agregada es mayor a la producción. Eso quiere decir que las personas están buscando, están queriendo comprar más de lo que existe en la economía. Y sí es posible. A veces hay stock, ¿no? Hay un stock guardado de las empresas. Demanda agregada mayor a producción, y como producción es lo mismo que ingreso, acá tendríamos mayor ingreso. Entonces la gente está comprando más de lo que tiene como ingresos. ¿Cómo es posible eso? Desahorrando, ¿no? Si tenías plata en el banco guardada, sacas del banco dinero. Entonces, si el banco tenía fondos prestables, una cantidad, ahora como los consumidores están sacando esa plata del banco, esos fondos, entonces el banco tiene menos cantidad para prestar, menos dinero para prestar. Como se hace más escaso la cantidad de préstamos, el costo de esos préstamos tiene que subir, ¿no? Ok, entendí. ¿Y precios fijos es similar al modelo de precios flexibles? Um, no, estos precios fijos es el modelo que vimos al inicio. Se le dice precios fijos porque estamos hablando de que como estamos en potencial, eh, como no existe desempleo, imagínate una economía donde no existe desempleo. Entonces todos están empleados, por tanto, el salario, que es un precio, por ejemplo, ya está determinado este sí. Que el salario baje o que el salario suba depende si hay más demanda o más oferta. Que hay un montón de oferta de trabajo, oferta, pero hay poca demanda de trabajo. Eso quiere decir que las empresas están requiriendo un montón de trabajadores, pero hay pocos trabajadores. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Ofrecen un salario mayor, ¿no? Entonces, este W es un precio, es el precio de la economía, es el precio del trabajo. Entonces, se está moviendo. Pero como ahora estamos en un modelo donde exactamente todos los que moverse, pues por eso que es un precio fijo. Entonces, como todos los productos están igual que el salario, están así fijos, ya determinados desde su inicio, no existe una variación de precios, solo se quedan precios fijos. Por eso el profesor decía que el valor del dinero era solo para anclar precios, ¿no? Ajá, sí, exacto. Ok, gracias. Exactamente, acá tenemos este no, el mercado monetario. Y en el mercado monetario, ¿qué tenemos? Si nosotros despejamos acá, nos va a salir que, déjenme copiar eso. Si yo copio esa y ese totalmente vertical, tendría algo así. K0 por Y menos K1R es igual a todo esto. Creo que en el modelo inicial acá teníamos Y, ¿no? Pero no importa en realidad. Yo usualmente me olvido de esta ecuación, pero depende de ustedes. Entonces yo puedo despejar ahí y digo que eh, K0 es igual a inflación más K1R Y entre K0. Esto es un parámetro, esto es un parámetro, esto es un parámetro, y este R ya está determinado en el mercado de bienes. Entonces ya es fijo, porque se ha determinado el mercado de bienes acá. Entonces, como es fijo, mi Y ya está determinado desde un inicio, ¿no?
La única forma que yo tendría de hacer mover mi Y es aumentando es M. Entonces, si yo, por ejemplo, si el Banco Central se le ocurre aumentar la masa monetaria, mi Y aumentaría. Entonces, mi LM se movería hacia este lado. Entonces, la única forma que yo tengo para aumentar mi Y, mi producción potencial, es aumentando el dinero. Y eso hoy en día no tiene mucho sentido, ¿no? Si aumentas la cantidad de dinero, es un modelo que también se le llama el modelo clásico. Eso es lo que más o menos se creía hasta antes de 1930. Entonces, encontrar un correlato actual o moderno de una economía que se comporte como esta, prácticamente no existe. Por eso es que a veces es un poquito difícil entender. El modelo ISLM, que es el que vamos a hacer ahorita, sí está más o menos la economía de hoy. Entonces dijimos, vamos a analizar el mismo efecto. Aumenta el tipo de cambio a largo plazo, entonces aumenta el tipo de cambio a corto plazo. Eso genera mayores exportaciones. Las exportaciones son parte de la demanda, por tanto eso aumenta. La demanda agregada es mayor a Y. Y como el Y en este caso no es fijo, ese Y puede aumentar. Ven que las personas están demandando un montón, entonces en el siguiente periodo aumenta su producción. Entonces con esto se corrige el desequilibrio en el mercado de bienes, entonces demanda agregada igual a Y. Una vez que corrijo ese desequilibrio, me voy al otro mercado, que en este caso es el mercado monetario, y si aumenta mi PBI, quiere decir que estoy demandando más dinero, entonces aumenta la demanda de dinero, eso quiere decir que ese desequilibrio se tiene que corregir con mi endógena en ese mercado, que es R. Entonces, si me dice, hay un montón de demanda de dinero y hay poca oferta de dinero, pues la tasa de interés tiene que subir, ¿no? Al igual que cualquier producto. Hay un montón de demanda de papa, pero hay muy poca producción de papa, entonces aumenta el precio de la papa. Igualito en ese caso. Y con esto se igualdad, oferta igual a demanda de dinero. Pues si se dan cuenta, este Y es la endógena en mi mercado de bienes o mercado real, y este R es mi endógena en el mercado monetario, lo cual es opuesto a lo que sucedía acá. En el mercado de bienes, mi endógena era R, y mi endógena en el mercado monetario era Y, ¿no? Así es como que al revés, ¿no? Es opuesto. Entonces eso es interesante. Entonces, en este caso, si yo grafico mi ISLM, acá Y, acá R, acá sí nuestras curvas se van a comportar de forma normal, y es acá, LM acá. Al igual que el caso anterior, dijimos que si aumenta la demanda agregada, es sinónimo de que la I. Entonces, este IS sub 0 estaba asociado a un tipo de cambio inicial y esta IS1 a un tipo de cambio prima, donde ese tipo de cambio prima es mayor al tipo de cambio inicial. Entonces he pasado del punto A al punto B. En el punto A tenía este Y asterisco, este R asterisco, y ahora en el B tengo Y doble asterisco y R doble asterisco. Aumentó la tasa de interés, aumentó la producción y coincide con lo que vi en mi parte analítica. Entonces se dan cuenta que los efectos son distintos, ¿no? Si bien es cierto, acá también aumentó la tasa de interés, pero no
aumentó la producción, acá se aumenta la producción. Pues la siguiente pregunta es, ¿y central que puede ayudar a regresar al estado inicial del tipo de cambio si sucede esa depresión? Bueno, entonces el objetivo del estado y del Banco Central usualmente es que no se mueva muy rápido el PBI. Es una abstracción bastante interesante. Está bien que el PBI aumente, eso está genial. El problema es cuando el PBI crece demasiado rápido. Igualito, ¿no? Que el tipo de cambio al Banco Central, si el tipo de cambio aumenta, está bien, pero no puede aumentar de una forma drástica. De un día al otro no puede aumentar de 3.5 a 4. Tiene que aumentar suavemente. Igual la producción tiene que aumentar, pero más o menos lento. Y eso tiene una noción interesante, porque mientras vas aumentando tu PBI, acomodando ella misma, ¿no? Si tú de un momento a otro cambias tu producción un montón, es como que tomas de sorpresa todo el mercado. Entonces la idea que nos está diciendo acá es de que hay que regresar al punto inicial. Entonces nuestro Banco Central o nuestro gobierno no quiere que se mueva el PBI, quizás porque va a generar inflación, ¿no? Es el mismo. En el caso de precios fijos, no tiene sentido, ¿no? Como el PBI inicial ya está ahí, nos ha movido, entonces no hay cabida para la política fiscal ni para la política monetaria. En el caso de ISLM, sí, porque ha aumentado el PBI, ahora hay que hacer que regrese. Entonces podemos plantear dos estrategias. Una, que es, y otra, que es cambiar la masa monetaria, que es política monetaria. Entonces acá ponemos política fiscal, que puede ser cambiar el gasto o también los impuestos, pero en general se hace cambiando el gasto. Y política monetaria, que es mover la masa monetaria. Entonces veamos, ¿qué es disminuir mi gasto del gobierno? Esto disminuye mi G, el G es parte de la demanda agregada, entonces cae la demanda agregada, eso genera un desequilibrio donde hay menos demanda que producción, pero los empresarios se van a dar cuenta y van a producir menos para regresar al equilibrio, de modo que demanda agregada es igual a Y. Como ya corregí el desequilibrio del mercado monetario, paso, perdón, ya menos PBI, menos transacciones, por tanto menos demanda de dinero, generando un desequilibrio donde hay demanda de dinero, menor oferta, y eso se debe corregir con la endógena, que en este caso es R. Como hay un montón de oferta, pero nadie quiere dinero, pocos quieren dinero, eso debe caer, de modo que se regresa al equilibrio en el mercado monetario. Entonces, si en alguna evaluación nos piden, digamos, volver al PBI inicial mediante una política fiscal, también podríamos usar la tasa de impuestos, ¿verdad? O sea, está sí, permitido cualquiera de los dos. sí, con el T minúscula, ese T minúscula, ¿no es cierto? Pero si no les dicen cuál de los dos, deben preferir el gasto público. T va a tener que, es más complicado matemáticamente. A ver, podemos hacerlo en un rato después de esto, pero van a ver que con el T es un poquito más complicado. Con el G es simple, ¿Podrías pero repetir con el eso, T es un por favor? poquito más.
De política contracíclica, Eh, disminuir el C. ¿O qué dijiste, por favor? No te escucho muy bien. no, dije que la política fiscal puede ser de dos tipos. Puedes mover el G, ¿no? Entonces, una política contracíclica, pero una política expansiva sería aumentar el G, ¿no? Es una política expansiva. Una política contractiva sería disminuir el G. Una política expansiva fiscal sería reducir el tipo de cambio. Una política contractiva fiscal desde la tasa impositiva, perdón, sería aumentar el tipo de utilizar entonces, cuando les dije en política fiscal, pueden utilizar G o T. En este caso, como me están pidiendo que reduzca el PBI, lo que tengo que hacer es una política fiscal contractiva, ¿no? Entonces, eso se ve acá. Esta política ha ayudado a que mi Y se reduzca. Entonces, este Y reducido tiene que compensar este Y que ha aumentado por el efecto inicial, por el efecto del aumento del tipo de cambio de largo plazo. Entonces, me están pidiendo que mueva, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Mi gasto público, ¿dónde está? ¿En la IS o en la LM? En la IS, ¿no? En la LM no aparece el gasto público. Entonces, eso quiere decir que mi IS 0 estaba incluyendo un gasto público. IS1 también era el mismo gasto, pero ahora yo quiero una nueva IS, que va a ser mi IS2, donde estoy con el tipo de cambio modificado y con un gasto público modificado. Por eso le pongo prima. Entonces me he movido del punto A al punto B y ahora me estoy moviendo del punto B de vuelta al punto A. Entonces eso ha ayudado a que regrese. Entonces, este sería triple asterisco. Eso bacán, ¿no? Fácil. Ahora veamos cómo sería una política tributaria, fiscal, pero con tipo impositivo, con la tasa de impuestos. Política fiscal, pero modificando el T. Déjenme copiar esto porque nos va a faltar el monetario. Entonces, si mi PBI ha subido, necesito reducirlo. Si necesito reducir, perdón, contractiva, ¿no? Y una política contractiva es aumentar el tipo de la tasa impositiva. Si yo aumento la tasa impositiva, yo voy a mis ecuaciones y en mis ecuaciones esa tasa impositiva aparece acá, en el Y disponible. Entonces, aumenta la tasa impositiva, por tanto, aumenta el impuesto que tengo que pagar, reducirse. Mi Y disponible aparece en la ecuación de consumo. Si se reduce mi Y disponible, mi consumo disminuye. El consumo es parte de mi demanda agregada, entonces cae. Eso genera que haya menor demanda que oferta, que luego va a ser corregida disminuyendo la producción. Con eso corrijo demanda agregada igual a Y. Una vez corregido el problema del mercado monetario, menor cantidad de producción o menor PBI me genera menor demanda de dinero. Eso me genera un desequilibrio donde hay menor demanda que oferta y eso se debe corregir con mi endógeno en ese mercado, que es R.
Entonces, si hay un montón de oferta, pero nadie quiere sacar esos préstamos, entonces se reduce la tasa de interés, ¿no? Ujú. Esta disminución de PBI tiene que compensar mi subida inicial del PBI. Pero el problema es el siguiente. Veamos, no quiero escribir de vuelta todo, pero en la dirigida 6 hemos hallado nuestra IS, ¿no? Acá está la IS. Esta es mi expresión de la IS. Esta era mi redimensionar. Ok. Eso también lo voy a copiar acá. Uy, perdón. Nosotros dijimos que si queríamos graficar nuestra IS, lo que teníamos que hacer es agarrar esta ecuación, ¿no? Donde sabíamos que como R está en este eje de acá, toda esta parte de acá es el intercepto, perdón, el intercepto, y toda esta parte de acá es la pendiente, ¿no? Y como tiene signo negativo, tiene pendiente negativa. Entonces, todo este A es exactamente el punto donde corta la IS en este eje vertical. Y la pendiente de la IS, la pendiente acá, es exactamente toda esa expresión que teníamos ahí. Entonces resulta que cuando el tipo de cambio de largo plazo ha cambiado, ese tipo de cambio estaba acá. Fue el intercepto. Aumentó ese tipo de cambio, aumentó el intercepto, por eso que pasamos de este punto A este nuevo punto que es arriba. Y como no se modificó la pendiente, eran paralelas. Entonces no había mucho problema, ¿no? Sencillo. Cuando nos fuimos acá al segundo, a la política fiscal con G, lo que tenía que cambiar era el gasto público. Y el gasto público también aparecía acá, aparecía en la pendiente, ¿no? Entonces lo único que pasaba era que disminuía el gasto público. Entonces, de este intercepto que teníamos acá, este era el intercepto A, este era el intercepto A, W', regresábamos, entonces este intercepto regresaba acá, a este nivel, ¿no? Porque la pendiente no se veía afectada, entonces eran paralelas. Pero cuando tengo que cambiar el T, el intercepto, aparece en mi pendiente. Entonces, aparece acá. Entonces, si me dicen que cambia esto, que baja, eso quiere decir que todo lo que está en el paréntesis sube. Como tiene el signo negativo, todo esto baja. Entonces, toda la pendiente se ha reducido, ¿no? Entonces, mi gráfico ahora de la IS, cambiando la pendiente. Entonces, este era mi A, que era mi intercepto, luego mi A', que es el intercepto nuevo con el tipo de, con la tasa de interés nueva, y ahora mi pendiente cae o aumenta. A ver, cae esto, sube esto, cae esto, pendiente disminuye. No, aumenta la tasa impositiva, ¿no? Ya decía que raro. Aumenta la tasa impositiva, todo lo que está en el paréntesis cae, por el signo negativo, toda esta pendiente sube. Entonces la pendiente sube. Entonces, este
punto. Cuando sube una pendiente es que se hace nada, ¿no? Se va a hacer más empinada, de modo de que esta, donde estamos utilizando el tipo de cambio modificado con una tasa impositiva modificada. Entonces, este sería mi nuevo equilibrio. Entonces, ahí regresé acá a un Y triple asterisco y acá un R triple asterisco, ¿no? Pues por eso es que le digo que con la tasa impositiva es un poquito más difícil porque hay que cambiar la pendiente. ¿Preguntas, chicos? Ok, pasemos a la monetaria. Entonces, esto es monetario. Monetario. Que es cambiar M. Y como tenemos que hacer regresar el PBI, reducir el PBI, eso es una política monetaria contractiva, ¿no? Fríe. Y eso es sinónimo de una disminución de la masa monetaria. Entonces, cae la oferta monetaria, perdón. Entonces se genera un desequilibrio donde la oferta de dinero va a ser menor a la demanda de dinero. Como estamos en el mercado monetario, ese desequilibrio se tiene que resolver con la endógena del mercado monetario, que es R. Pero hay poca oferta, el precio de esa cosa tiene que subir. Y con eso se corrige el problema. Entonces, MS es igual a MD. Una vez corregido esto, vamos al otro mercado, que es el mercado de bienes, donde la tasa de interés afecta a la inversión. Entonces, se hace caro los préstamos, cae la inversión es parte de la demanda agregada que cae, se genera un desequilibrio de demanda agregada menor a Y, cae. Entonces, esta caída de Y corrige el problema y acá tendríamos demanda agregada igual a Y. Entonces, estamos esperando que esta caída de Y nos haga regresar acá, ¿no? Un Y triple asterisco. Entonces, veamos. En este caso, mi LM inicial tenía una masa monetaria inicial, pero ahora hemos cambiado la LM, ¿no? Entonces, nuestra cantidad de dinero la reducimos, la LM se vaya a la izquierda. Eso siempre recuerden. Cuando la masa monetaria se reduce, se va a la izquierda. Entonces, nuestra LM se va a ir hacia acá. LM1 con una masa monetaria prima, donde la masa monetaria prima es menor a la masa monetaria inicial. Hasta en ese punto C tengo la misma cantidad de Y inicial, pero mi tasa de interés ha aumentado aún más. Entonces es el problema con la política monetaria en este caso, que estoy teniendo un efecto doble en mi tasa de interés. Aumenta inicialmente por el efecto del tipo de cambio y luego vuelve a aumentar por el intento de corregir. Pero eso es costoso en términos de tasa de interés. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Algo que les dije la semana pasada, las ecuaciones no son taxativas. Es decir, las ecuaciones no van a ser iguales en todos los libros, con todos los ejercicios que tengan. A veces cambian. Y lo que importa en las ecuaciones
es el signo de la relación. Entonces, por ejemplo, cuando yo decía que la demanda de dinero dependía positivamente de Y dependía negativamente de R, con, no sé, esas son las sensibilidades, X1 y X2 sensibilidades. Entonces me dice, aumenta la tasa de interés, aumenta la demanda. Tiene sentido. Pero aumenta la tasa de interés, cae la demanda de dinero. Tiene sentido. Aumenta el PBI, entonces hay más transacciones, aumenta la demanda de dinero. Pero si yo solo escribo de la siguiente forma, MD es igual a X1 por Y entre X2 por R, me está dando la misma información que la demanda. Aumenta el PBI, aumenta la demanda agregada. ¿No? Es la misma relación, no hay problema. Inclusive yo podría escribirlo de otra forma. Demanda de dinero es igual a epsilon elevado a la y entre el logaritmo natural de R, ¿no? Aumenta y, por tanto, todo esto aumenta y aumenta la demanda de dinero. Logaritmo, eso hace que todo este cociente se aumente. Entonces tiene sentido, ¿no? Entonces, en macroeconomía sucede eso. Un mismo fenómeno como este, que es la demanda de dinero, puede ser expresado matemática de 1000 formas. Las que utilizamos, como se han dado cuenta, son ecuaciones lineales, donde simplemente estamos multiplicando una sensibilidad por la variable que nos interesa. Es sencillo hacerlo, porque cuando hacemos la matemática, derivar es fácil. Se imaginan que nosotros tengamos lo que les dije hace un rato, epsilon a la y entre el logaritmo natural de R. Es válido, pero al momento de que hagamos las ecuaciones y lo derivemos va a ser un poco complejo. Entonces, por eso es que no se suele utilizar. Pero se podría. Y es por eso que en el ejercicio 2 les hemos propuesto las ecuaciones de demanda lineal, si no es un cociente. Entonces veamos el mercado de dinero ahí. Mercado de dinero en nuestra expresión demanda igual a oferta. Entonces la demanda sabemos que es, según esa ecuación, Y entre K0 más K1 por R más inflación esperada. Y eso es igual a un M0, que es una masa monetaria inicial. Mi IS, o perdón, mi LM, tengo que ponerlo en términos de R y de Y. Entonces tengo que despejar R, ¿no? Entonces voy a despejar ahí R. Tendría esta expresión. M0, K0 más K1, R más inflación esperada. M0 por K0 más M0, K1, R más M0, K1, inflación esperada. Y menos M0, K igual a M0, K1, R. Despejo R, me saldría Y entre M0, K1, menos, que sería M0, ¿dónde estamos? M0, K0, M0, K0, más M0, K1, todo esto entre M0, K1. Si yo lo ordeno eso, me saldría esto. Menos K0 más K1 entre K1 más Y entre M0, K1. Yo puedo poner la K1 multiplicado por Y.
Entonces, esta sería mi LM. Mi LM, donde hay una parte que es intercepto y donde hay una pendiente. Y esa pendiente es positiva. Es mi IS que había hecho en los ejercicios anteriores, ahora es un poquito distinta, pero sigue dándome la misma información. Ha cambiado su forma, pero cualquier conclusión que haga va a salir la misma. No hay problema. En el caso de la IS, en el mercado laboral, mercado de bienes, tenemos las ecuaciones de siempre, ¿no? No ha cambiado nada en realidad. Tenemos el consumo que depende del consumo autónomo y depende de los impuestos que se pagan. La inversión depende de una inversión autónoma, de un H, que antes llamábamos I1, ahora le hemos puesto H, y todas las ecuaciones típicas, ¿no? Entonces no hay mucho problema ahí. Y ese, si nosotros la graficamos, o bueno, lo que tenemos que hacer para llegar al ISM es igualar Y igual a demanda agregada, ¿no? Que sería Y igual a consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. R que tenga un intercepto y una pendiente multiplicado por Y, ¿no? Entonces, ustedes lo despejan, yo ya lo tengo acá listo. Sería así. La única diferencia que creo que veo ahí, además de las nomenclaturas, es que a ver, MI, no, pensé que estaba el otro ejercicio. No, está bien. Esta sería mi S. Y como se dan cuenta, es muy similar al anterior. Ah, no, sí, hay una diferencia que depende de una sensibilidad y depende del ingreso disponible. En los ejercicios anteriores habíamos considerado que dependía del ingreso nomás. Ahora es el ingreso disponible. El ingreso disponible sabemos que es 1 menos T por el ingreso. Entonces, cuando despejen, les va a salir esta expresión que es un poquito más larga que la anterior. Entonces, nos piden graficar. Acá R, acá Y. Entonces, la IS tiene un intercepto acá, positivo, y tiene una pendiente negativa. Acá debería ser negativo. A ver, veamos. Sí, acá es negativo. Y todo esto es la pendiente. En el caso de la LM, este intercepto es negativo y la pendiente es positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que su intercepto está acá abajo. Tiene. Pero como nos interesa solamente el primer cuadrante, solo tomamos esa parte de la LM. Y ahora hagamos los ejercicios que nos piden. Tenemos un ejercicio que nos dice disminución del costo autónomo. 1, 2, 3, 4. Hay 4. Ok. Dos, 3 y 4. Okay. El 1 me dice, analice una disminución del consumo autónomo. Entonces, el consumo autónomo, que es C sub 0, cae. Como consumo autónomo está dentro del consumo, cae también el consumo. El consumo es parte de demanda agregada menor a la producción, que se va a corregir con una producción menor. Como ya corregimos nuestro problema en el mercado de bienes, pasamos al mercado monetario.
Entonces, menor producción, menor PBI, menor transacciones, entonces menor demanda de dinero. Se genera el desequilibrio donde hay demanda, menor oferta. Entonces se corrige con la endógena, que es R. Entonces, como hay un montón de dinero para prestar, pero nadie quiere prestarse, entonces veamos, ¿dónde se originó el problema? En el mercado de bienes, en el consumo. Entonces, es la IS la que representa este mercado, la que se va a mover. La LM no tiene nada que ver, sino solamente la IS, que es el mercado de bienes. Entonces, esta IS, que vamos a ponerle 0, tenía un consumo. Si yo regreso a mi ecuación de la IS, ese consumo autónomo no es parte de la pendiente. Como ha caído, todo el intercepto va a caer, pero la pendiente no va a cambiar. Eso quiere decir que este intercepto cae hasta acá y la curva es paralela a la anterior porque no cambió el intercepto. Entonces, esta IS1 está asociada a ese nuevo consumo autónomo. Entonces, pasa de ese equilibrio A hasta el equilibrio B, donde notamos que el PBI también se ha reducido. Y eso es consistente con lo que vimos analíticamente. Luego vayamos al B. Nos dice una recesión internacional combinada con una política fiscal expansiva. Entonces, lo primero, hay una recesión internacional, lo que quiere decir que el PBI del resto del mundo cae. Si cae, el resto del mundo nos compraba cosas. Y lo que nos compraba son nuestras exportaciones. Son parte de la demanda agregada cae. Con la demanda agregada cae, hay menor demanda que oferta, y eso se va a corregir con la endógena, que es Y. Corregimos hasta ahí el problema en el mercado de bienes, pasamos al mercado monetario. Menor Y, menor cantidad demandada de dinero, se genera un desequilibrio donde hay menor demanda que oferta, y eso se corrige, debe caer, porque hay mucha oferta de ese dinero. Entonces, fijemos eso. ¿Dónde empieza mi problema? En YF, que está en el mercado monetario, pero en el mercado de bienes. Entonces voy a mi S y veo dónde está eso. Está acá. Está en el intercepto, no está en la pendiente. Entonces, si ha caído esto, quiere decir que cae el intercepto, no cae la pendiente. Entonces, este IS sub 0 estaba asociado a un PBI foráneo inicial, y ahora este IS1 está asociado a un PBI foráneo prima. Entonces sabemos que ese PBI foráneo prima es menor al PBI foráneo inicial. Como vemos, pasamos del punto A al punto B, donde el PBI ha caído y la tasa de interés, ¿no?, está ahí muy similar a lo que hicimos en el anterior. Pero ahora nos dice que va a haber una política fiscal expansiva. La política fiscal expansiva nos dice que el gasto aumenta. El gasto aumenta, el gasto es parte de la demanda agregada, entonces se genera un desequilibrio donde hay más demanda que oferta, que producción. Arreglar con mayor producción, con eso corregir. Mayor producción, más demanda por dinero, entonces mayor demanda que oferta, que se corrige con un cambio en R. Como hay un montón de demanda, el precio del dinero aumenta. Y ahora busco. Este G, ¿dónde está en mi ecuación de la IS? También está en el intercepto. Entonces, si aumenta, aumenta el intercepto. Y como intercepto era A, ahora es A asterisco, ahora va a regresar, ¿no? Entonces, mi IS2
es la misma IS inicial. Pero esta IS2 está compuesta por el PBI foráneo prima y con un gasto público prima, lo que ya son otros, ya no son los mismos que la IS sub 0. Entonces, con eso resulta inicial y mi PBI también regresó al punto inicial. Vayamos al número 3, que me dice un aumento en la propensión a consumir. Entonces, la propensión a consumir era el parámetro C sub 1. O en este caso simplemente C. ¿Dónde están mis ecuaciones? Este parámetro C minúscula me dice que va a aumentar. Si aumenta, quiere decir que voy a tener más cantidad de consumo. Si aumento mi consumo, mi demanda agregada aumenta, genera un desequilibrio, demanda agregada mayor a Y, eso se corrige con menor producción. Voy a mi mercado monetario, entonces menor demanda, menor producción, menor demanda de dinero, entonces genera un desequilibrio. Sería acá M de menor a MS. Y como hay un montón de oferta de dinero, pero poca demanda, mi tasa de interés tiene que caer. Pero hay mayor demanda. No, acá estamos mal. Este ya aumenta, ¿no? Para llegar al equilibrio tiene que aumentar. Las empresas ven que la gente está demandando más de lo que hay mayor demanda que oferta y la tasa de interés tiene que aumentar. Entonces veamos. Esto, el problema acá empezó en esta variable y esa variable está en la IS. Entonces, la única que se va a mover es la IS. Entonces, la IS 0 estaba asociada a esa propensión C minúscula. Yo voy a mi ecuación IS y busco, no está en el intercepto, solamente está en la pendiente. Entonces, si aumentó, quiere decir que toda esta parte aumentó y que todo esto disminuyó, ¿no? Entonces, me quiere decir que la pendiente se ha reducido. Una reducción de la pendiente quiere decir que está cada vez más echado, ¿no? Entonces, mi IS está menos echada que inicialmente. Pero en este mismo punto, en el mismo intercepto. Entonces, si está más echada, debería estar así, ¿no? Entonces, esta IS 1 asociada a una propensión prima. Tenía el punto inicial A, y ahora tengo el punto B, donde resulta que el PBI ha aumentado y donde y es exactamente lo que nos decía acá, en la parte analítica. ¿Hacen preguntas, chicos? Entonces, una disminución de la inversión autónoma combinada con una política monetaria expansiva de la misma magnitud. Entonces, empecemos con la disminución de la inversión autónoma. Cada inversión autónoma, cada inversión total, la inversión es parte de la demanda agregada, entonces cae la demanda agregada, generando que la demanda agregada sea menor a la producción y eso se corrige disminuyendo la producción. Con eso corrijo el desequilibrio en el mercado donde si veo que hay poca producción, hay pocas transacciones, hay poca demanda de dinero.
Entonces cae la demanda de dinero. Eso genera un desequilibrio donde hay menor demanda que oferta y se debe corregir con la endógena en ese mercado que es R. Entonces hay mucha oferta, pero nadie quiere prestarse, nadie quiere sacar dinero, entonces la tasa de interés debe caer. Por otro lado, bueno, puedo graficar esto, ¿no? Antes. ¿Dónde empieza? Entonces es la IS la que se va a mover. La IS inicial está asociada a una inversión autónoma inicial y voy a buscar dónde está mi IS. Pero, ¿dónde está mi I sub 0? Está acá, solamente aparece en el intercepto. Entonces, si cae, cae todo el intercepto, es decir, que este punto donde chocaba, cae acá. Como la pendiente no cambia, se mueve paralelamente. Entonces, esta IS1 está asociada a una inversión autónoma prima, donde esa inversión autónoma prima es menor a la inversión inicial. Entonces pasé de un equilibrio A a un equilibrio B, donde se cayó el PBI y donde cayó la tasa de interés. Ahora voy a la otra parte que me decía que es sinónimo de aumentar la cantidad de dinero. Entonces la oferta de dinero aumenta, eso genera mayor oferta que demanda. Como hay mucha oferta, poca gente quiere sacar dinero, la tasa de interés se debe corregir cayendo. Con eso corregí mi problema en el mercado monetario, y ahora paso a mi mercado real. Pero la inversión sube, porque se hace más barato los préstamos. Entonces la demanda agregada aumenta. Eso genera un desequilibrio donde hay mayor demanda que producción, y eso se va a corregir aumentando la producción, ¿no? Entonces, este aumento de producción tiene que compensar esta caída de producción, ¿no? Entonces veo, ¿dónde se inició el efecto? En el M sub 0. Y el M sub 0 está en la... A ver. Entonces, esta LM sub 0 estaba asociada a una masa monetaria sub 0. Ahora voy a mi ecuación de la LM y busco dónde está ese M sub 0. Y resulta que está acá, está en la pendiente, no está en el intercepto. Entonces, si aumentó este valor de acá, todo este número disminuye. Quiere decir que mi pendiente ha caído. Que caiga la pendiente más echada, ¿no? Pero el intercepto no se movió. Entonces, tiene que empezar del mismo lugar. El intercepto debe estar por acá abajo. Entonces, empieza del mismo lugar, pero tiene que estar más echada. Perdón, acá está el intercepto. Entonces, tiene que empezar el mismo intercepto, pero la pendiente tiene que estar más echada. Entonces, algo así. Ese sería mi LM1. Y mi equilibrio sería KC, que es exactamente donde estaba inicialmente. Entonces, regresé acá. Y mi tasa de interés que había bajado acá vuelve a caer un poquito más. Entonces sería el efecto simultáneo de una caída de la inversión autónoma y de un aumento en la masa monetaria. Hasta ahí preguntas, chicos. Como se dan cuenta, es un repaso de los temas que hemos visto. ¿Okay? Veamos, dice, presente de manera intuitiva,
matemática y gráficamente la respuesta desde la política monetaria para contrarrestar un aumento de la tasa de interés internacional. Entonces, hay un efecto donde hay una tasa de interés internacional que aumenta. Si aumenta la tasa de interés internacional, hemos dicho que eso genera que la tasa de interés internacional sea mayor a la tasa de interés nacional. Nuestra ecuación del tipo de cambio. Acá está. Se aumenta la tasa de interés internacional. ¿Dónde estamos? Aumenta la tasa de interés internacional. Cae. Veamos más intuitivamente. Aumenta la tasa de interés internacional, entonces es más rentable invertir en el exterior, entonces la gente saca su dinero, sacan sus divisas del país, salen divisas. Si salen divisas, los dólares o las divisas se hacen escasas, escasez de divisas, es decir, se hacen más caras. Si el tipo de cambio aumenta, los exportadores se ven beneficiados, aumentan las exportaciones. Las exportaciones son parte de la demanda agregada, aumenta la demanda agregada, entonces hay mayor demanda que producción. Se corrige aumentando la producción. Y está, con eso corregí mi problema en el mercado de bienes. Ahora voy al mercado monetario. En el mercado monetario resulta que si hay más producción, va a generar mayor demanda de dinero, oferta, y eso se va a tener que arreglar con la endógena en ese mercado, que es R. Entonces hay un montón de gente que demanda algún bien, aumenta su precio, ¿no? Ya tengo eso. Y puedo graficarlo. Tengo R, tengo Y, acá tengo LM. Como todo empezó en la R asterisco, y la R asterisco solamente aparece en el mercado de bienes, entonces la IS es la que se va a mover. Entonces esta IS sub 0 está asociada a una tasa de interés internacional inicial. Regreso a mi IS y veo dónde está la tasa de interés internacional. Aparece solamente en el intercepto. Y si aumenta, aumenta el intercepto, pero no cambia la pendiente. Entonces, quiere decir que se mueve hacia este lado. Entonces esta IS1 está asociada a una tasa de interés internacional prima. Entonces sabemos que la tasa de interés internacional prima es mayor a la tasa de interés internacional inicial. Entonces pasamos de ese punto A a este punto B. Acá teníamos Y asterisco, acá Y doble asterisco, acá R asterisco, acá R. Vamos a tener que contrarrestar este efecto, este evento con una política monetaria. Entonces, aumentó nuestro PBI, queremos que regrese. Entonces, que haya nuestro PBI. Eso es una política monetaria contractiva, que es sinónimo de reducir la masa monetaria. Entonces, reduzco la masa monetaria, eso hace que la oferta de dinero, que demanda de dinero, eso se debe corregir con la endógena, que es R. Entonces, R aumenta porque hay un montón de demandantes. Y con eso ya corrijo mi problema en el mercado monetario y ahora me voy al mercado de bienes. Si R aumenta en el mercado de bienes, la inversión cae, es muy costoso prestarse, la inversión es parte de la demanda, entonces cae, generando caída menor demanda que producción, y eso se debe corregir con la endógena que este aumento de Y con esta disminución de Y tiene que compensarse.
En este caso, este M sub 0 pertenece a la LM. Entonces la LM va a ser la que se va a mover en este momento. La LM sub 0 está asociada a una masa monetaria M sub 0. Voy a mi ecuación de la LM y busco dónde está la masa monetaria. Y resulta que está acá. Si cae esa masa monetaria, todo esto va a aumentar. Entonces la pendiente aumenta, pero no cambia el intercepto. Entonces, yo sé que el intercepto de mi LM está acá abajo, ¿no? Es negativo. Está acá abajo. Y ahora me dice que la pendiente va a ser mayor. Entonces, si la pendiente es mayor, quiere decir que va a estar más empinada, más. Entonces, si va a estar más parada, resulta que vamos a tener lo siguiente. Espérenme, regresamos acá. Ya está. Ese sería mi LM1, que está asociado a una masa monetaria prima. Entonces sabemos que esa masa monetaria prima es menor a la masa monetaria inicial. Y el nuevo equilibrio sería ese punto C, donde resulta que hemos regresado triple asterisco, es mayor, ¿no? Y tiene sentido, porque acá aumentó la tasa de interés y acá también aumentó la tasa de interés. Ese sería el nuevo equilibrio. Ahora, ¿cómo hacerlo matemáticamente? Dijimos que para hacerlo matemáticamente teníamos primero que igualar toda la IS con toda la LM, ¿no? Entonces, analítica y gráficamente es sencillo. El problema está en hacerlo matemáticamente. Entonces, puedo igualar, sería C0 más I0 más G0 más XI, YF más XI E0 más XI rho asterisco, R asterisco menos 1 menos 1 menos 1 menos T por todo eso Y. Todo esto está dividido entre XI P más H. Y esto debe ser igual a toda la otra expresión. Sería menos K0 más K1 por inflación esperada entre K1, todo eso más 1 entre M0 por K1 por Y. En toda esa expresión, la única endógena que yo tengo es Y. Entonces, mi objetivo es llevar a Y solito, despejar Y. Entonces, para hacerlo rápido, voy a hacer lo siguiente. Está dividido entre XI P más H. Esto queda acá. Todo esto pasa a sumar.
Todo esto pasa a sumar. Yo puedo factorizar acá y. Sería 1 entre m0 k1 más toda esa expresión, ¿no? Y ya está. Les pongo y acá, que sería igual a toda esa expresión dividida entre toda esa expresión. Como toda esa expresión está solamente en parámetro, pues podría agarrar eso y reemplazarlo acá, ¿no? Tengo esta expresión para yo sé que esto es R, y acá, si le pongo asterisco acá, ese también debe ser asterisco. Entonces, mi expresión para la R de equilibrio sería simplemente reemplazar este Y, copiando todo esto. Entonces, tanto Y como R de equilibrio solamente están en función de parámetros. Entonces, ahora me dicen lo siguiente, que ha habido un cambio en R asterisco, pero no, acá no hay que poner R asterisco. Vamos a confundir. Ponemos Y de equilibrio y R de equilibrio. Porque R asterisco es el R internacional, la tasa de interés internacional. Entonces me dicen que R asterisco está cambiando. Me dicen además que las endógenas son Y es R. Entonces voy a diferenciar y cuando diferencie tengo que diferenciar solamente esos 4, nada más. Entonces voy a diferenciar, acá sería diferencial, primero diferencio el primero, este Y. Diferencial de YE es igual a diferencial de, perdón, buscamos esa R asterisco, esta es R asterisco. Sería XI por ρ entre XI por ρ más H entre toda esta expresión todo eso por diferencial de R. Necesito diferenciar mi M sub 0. ¿Dónde está mi M sub 0? Resulta que está acá abajo, lo cual es un problemón. ¿Cómo diferencio eso? A ver. Diferencial de M sub 0. Ya. Voy a agarrar todo esto. Llevarlo a un costado y operar ahí.
Entonces, si opero ahí, tendría lo siguiente. XI, P más H, C0 más I0 más G0 más XI, YF, XI E0 más XI, Rho, todo esto más K0 más K1 por XI, P más H. ¿Ok? Entre, voy a operar lo que está abajo, X1P más H por M0 K1 entre XP más H por M0 K1 por 1 menos T por C menos MI. Todo esto se va. Todo esto se va. Se va. Entonces tendría arriba M0 por toda esta expresión. Toda esa expresión que está arriba llamémosla un sello, como si fuera una constante, porque estos son parámetros. XP más H por M0 K1, 1 menos T por C menos MI. Okay. Acá se va MM. Y acá nos falta un segundo. Ajá, acá me equivoqué. Acá falta algo más. Ya, entonces con eso tendríamos M0 más toda esta constante más. Ok, entonces tendría que diferenciar eso, ¿no? Entonces, diferencio eso respecto a Y. Es como si sacara una derivada, ¿no? Derivada de Y es igual a, tengo en el denominador y en el numerador. Pero puedo hacer lo siguiente. Puedo decir C entre XP más H
más MO, que ya se va. El K1, 1 menos T por C menos MI, más D entre toda esa expresión que es XP más H más todo eso mismo. Ya está. Entonces solamente M me aparece acá. Entonces lo que yo haría sería lo siguiente. Para diferenciar eso es como derivar, ¿no? Lo que tiene que hacer es lo siguiente. Es tratar a nuestra función como si fuera simplemente una, en la regla de la cadena, ¿no? Entonces sería XP más H por o más M0K1, 1 menos T, C menos M1, y por lo que es la derivada de lo que está adentro. Y lo que está adentro sería K1 por 1 menos T por C menos M. Y todo eso por diferencial de M0. Entonces, esto es lo que debería copiar acá adentro. M ya está acá. Entonces, si mi objetivo, según el enunciado, es que el PBI no cambie, este diferencial tiene que ser 0. ¿No? Entonces tiene que ser 0. Entonces, si yo despejo, me tiene que salir lo siguiente. Derivada de MO o diferencial de MO, esta expresión, entre toda esa expresión multiplicado por diferencial de R asterisco. Entonces, para mantener el PBI constante cuando cambie la tasa de interés internacional. Entonces, por ejemplo, acá le falta signo menos, ¿no? Entonces nos dice, si por ejemplo toda esta expresión fuera menos 5, esto sería así, ¿no? Derivada de M0 es igual a menos 5, diferencial K. Nos dice que si la tasa de interés internacional, el Estado debería disminuir la masa monetaria en 5 unidades. Si la tasa nacional disminuye en 2 unidades, el gobierno debería aumentar en 10 unidades su masa monetaria de modo de que el PBI se mantenga constante. Entonces, a eso se refiere con esa ecuación, que es básicamente una ecuación de respuesta, ¿no? Cómo debe responder el Estado ante un cambio en la tasa de interés internacional. Como se dan cuenta, este ha sido un poco más difícil por el mismo hecho de que M aparecía en el denominador. Acá. En la ecuación o en la práctica dirigida número 5, el M0 no aparecía en esa parte de la pendiente, sino aparecía en la parte del intercepto. Entonces se hacía mucho más fácil
por eso es que usualmente se utiliza en los libros de macroeconomía simplemente relaciones lineales, no coeficientes, ni logaritmos, ni epsilons, porque se hace más difícil derivar como en este ejemplo, ¿no? Como estaba en una división, en un cociente, sí hizo difícil la derivación. Bueno, chicos, ¿tienen preguntas?